¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un tema muy interesante, muy importante. ¿Por qué no obedecemos las palabras de Dios? Es una pregunta. Y una de las reglas principales del estudio de la Biblia es la regla de la primera mención. Esta regla tiene que ver, por ejemplo, cuando empieza el libro de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera mención que hace en el principio, esa es la primera mención acerca de esa palabra. En el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo. Entonces nos damos cuenta que se repite esa misma palabra. Entonces, si nosotros utilizamos la regla de la primera mención, podemos determinar cómo Dios piensa y cómo se maneja de la misma manera, aunque trabaje de maneras diferentes con los hombres. O sea, es decir, que el Señor no cambia, pero sí cambia la manera de cómo trabaja con cada uno de nosotros o con los hombres. Y es interesante porque al estar haciendo este cuestionamiento de por qué no obedecemos las palabras de Dios, yo busqué esta palabras, puse palabras para buscar en cuántos versículos se encontraba en la Biblia, son muchos, pero es interesante que en la primera mención que que se manifiesta o que encontré es que está en Génesis 11.1 y dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces estamos hablando de la Torre de Babel, donde todavía el Señor no baja a confundir las lenguas para que cada quien no se entienda con su compañero. Entonces es interesante que por qué no obedecemos las palabras de Dios y que ¿será coincidencia o qué será? Yo creo que no. Definitivamente el Señor sabe por qué hace las cosas y es interesante que tiene que ver con Babilonia. Entonces una de las cosas que nosotros nos provoca no obedecer las palabras del Señor es precisamente por la falsa doctrina o por la apostasía. Entonces, el primer punto que vamos a ver es por qué no obedecemos las palabras de Dios. Punto número 1, por incredulidad. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto y que sea la misma palabra que nos vaya dando la explicación acerca de esto. El primer punto, por la incredulidad. Salmos 106, 24 dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Entonces, recuerdo que nosotros debemos leer, cada uno de nosotros, de leer cada pasaje, cada mención que nosotros hacemos de la Biblia, que cada uno lea el contexto para que pueda tener una idea clara. Sin embargo, dice que, pero aborrecieron la tierra deseable, es decir, el pueblo de Israel, no creyeron a su palabra. Entonces, el punto número 1 es por incredulidad. Otro punto es porque desechan los mandamientos. Vamos a ver lo que dice Segunda de Reyes en el capítulo 17, en el versículo 15, y dice lo siguiente: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Entonces, aquí vemos una cosa que empieza diciendo: y desecharon sus estatutos. Entonces, una de las cosas que nos provoca a nosotros no obedecer las palabras de Dios es porque desechamos sus mandamientos. Queremos acomodarlos muchas veces a que la Biblia diga
algo que nosotros queremos decir. Y transformamos la palabra de Dios, le damos otro sentido para que la Biblia diga lo que yo quiero decir con la Biblia. Y eso es algo muy, muy delicado, porque precisamente las cosas por las cuales nosotros no escuchamos la palabra de Dios es por desechar sus mandamientos. Otra cosa que él menciona, el Señor menciona aquí, dice que él había prescrito a ellos, o sea, los mandamientos, los testimonios los había prescrito a ellos, los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de las naciones. Es decir, que copiaron lo que hacían otras naciones y no se apoyaron en lo que había escrito el Señor para el pueblo de Israel. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, estamos bajo la ley, no pertenece esto a la iglesia. Sin embargo, recordemos que toda la palabra nos es útil. Entonces, otro punto es por seguir nuestros propios pensamientos. Lo que estaba yo comentando acerca de que lo que yo quiero decir, o yo quiero que la Biblia diga, o que la Biblia me apoye en algo que yo quiero decir a la congregación, a la iglesia, a algún incrédulo, a algún creyente, por dar un consejo, por muchas veces por vanidad de que tenemos mucho conocimiento o conocemos mucho de la palabra del Señor, y eso es otra situación que nos provoca no escuchar las palabras de Dios por seguir nuestros pensamientos. Isaías 65:2 dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual andaba por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Entonces, aquí vemos que dos puntos, que es un pueblo rebelde, que anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. O sea que los caminos que uno mismo se pone, lo mismo con nuestros pensamientos, el camino no es bueno, y entonces hay rebeldía porque no obedecemos la palabra del Señor. Isaías 55:8 dice esto: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces nos damos cuenta que una de las cosas por las cuales no obedecemos las palabras de Dios es porque seguimos nuestros propios pensamientos. Déjame comentarte que en una ocasión me mandaron un mensaje acerca de que por qué yo decía que la mujer no debe predicar, no debe enseñar. Y de acuerdo a lo que está en 1 de Timoteo 2, versículos 11 y 13, pues obviamente es algo que manda el Señor. Vamos a ver lo que dice primero. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Eva fue engañada y no Adán. Entonces, yo dije precisamente que la mujer no puede predicar, no puede enseñar en un púlpito a la iglesia, porque es algo que prohíbe el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Entonces, ¿por qué no obedecemos las palabras del Señor? Porque nuestros pensamientos y nuestros caminos van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso cada uno de nosotros podemos hacer y decir que cualquiera puede predicar y cualquiera puede enseñar, y entonces pasamos por alto las instrucciones del Señor, como el pueblo de Israel, que no obedecía los mandamientos. Dijo el Señor: es un pueblo rebelde. O en otra ocasión también me mandaron un mensaje
dice que todo el mundo se pelea por decir que uno o otro tiene la razón. Y que mejor ser equilibrado. Estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, una de las cosas que el Señor nos manda es que nosotros debemos de corregir a las personas que tienen una mala idea acerca de la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice Pedro, primera de Pedro 2:15, y dice lo siguiente: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de enseñar a las personas cuando tienen una mala doctrina. No se trata de juzgarles, sino de corregirles con misericordia, y con verdad se corrige el pecado, dice la palabra. Entonces debemos tener la misericordia y la piedad en nosotros, no juzgando a cada persona, sino tomando en cuenta que la enseñanza, lo que nosotros hablamos, debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Otro punto por el cual no obedecemos las palabras del Señor es por mentes corruptas. Cada quien busca su propio beneficio, tratando muchas veces de sacar ventaja de las personas. Vamos a ver qué es lo que dice 1 Timoteo 6, versículo del 1 al 8. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Desde un principio, dice aquí, para los creyentes, es un versículo que está dentro del periodo de gracia, que es algo que escribió el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo para que enseñara a la iglesia. Y esto es aplicable a la iglesia. Es decir, dice aquí, que todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Continúo. Y los que tienen amos creyentes, no les tengan en menor por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Enseña y exhorta. Ya vimos doctrina, que no sea blasfemado el nombre de Dios, ni tampoco la doctrina. Esto enseña y exhorta. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa, y eso es muy importante, escucha lo que dice el Señor aquí, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor habla precisamente de la doctrina, de lo que se enseña, de la corrupción, de personas corruptas, personas que buscan beneficios, sacar ventaja de cada persona que enseña muchas veces la palabra fuera de contexto, fuera de lo que es realmente la enseñanza. Continúo con el versículo 9.
Dice, porque los que quieren enriquecerse caerán en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces nos damos cuenta cómo efectivamente la falsa doctrina tiene que ver con el beneficio económico. Por eso muchas veces acomodan la palabra para que diga cosas que la palabra no dice, y eso es un error fatal para nosotros que estamos estudiando la Biblia. Por eso hay apostasía, por eso hay falsa doctrina, por eso la gente se cree y se come todo lo que dice porque toman la palabra de Dios fuera de su contexto. Y eso es un error fatal. Dice Apocalipsis 22 en el versículo 18, está hablando el apóstol Juan: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El que añade, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Así que nos damos cuenta cómo efectivamente está hablando el apóstol Juan acerca de quitar y de poner palabras que no están escritas. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Entonces, aquí el entendimiento está entenebrecido por la ignorancia. Es otro punto adicional, como fue algo que también hizo el apóstol Pablo. Lo vamos a ver en 1 Timoteo 1:13, que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. 2 puntos, ignorancia e incredulidad. Lo vimos al principio, que la incredulidad es algo que nos estorba para obedecer las palabras de Dios. Éxodo 24:7 dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces, la obediencia es fundamental, es importantísimo obedecer las cosas que Dios ha dicho. Josué 24:4 dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces, mucha gente piensa que la Biblia son los pensamientos de Dios. No son los pensamientos de Dios, sino es la palabra de Dios misma. Entonces es necesario, dice aquí, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Así que, ¿por qué no obedecemos la palabra del Señor? Las palabras del Señor. No solamente la palabra, sino las palabras del Señor. Toda la Biblia. Hay mucha gente que piensa que el ser legalista es
algo muy cuadrado. Sin embargo, la palabra del Señor es clara y nos da instrucciones precisas que nosotros debemos de considerar. Primera de Pedro dice 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, el obedecer es el obedecer, el obedecer, el obedecer. Vamos a ver lo que pasó con la impiedad de Jerusalén y de Judá. Esto lo vamos a ver en Jeremías 5, versículos del 1 al 3. Dice el profeta Jeremías: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo le perdonaré. Aunque digan viva Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Entonces, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, ¿por qué no obedecemos las palabras de Dios? No las obedecemos porque queremos poner nuestras ideas, nuestros pensamientos al decir, por ejemplo, en el caso que estaba yo comentando acerca de esa mujer que dije que la mujer no debe predicar. Y fui atacado por esa situación, pero ¿por qué no obedecemos las palabras de Dios? Porque nos dejamos llevar muchas veces por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras ideas, y estamos diciendo, Señor, tú no sabes, porque aunque tú digas que el que anhela obispado, buena obra desea, pero que es necesario que sea marido de una sola mujer, no importa que tú digas eso, porque aquí ella va a predicar. Entonces, mucha gente considera que uno es legalista en cuanto a esas cosas, pero quiero que veamos este punto donde dice el Señor acerca de las sanas palabras del Señor Jesucristo. ¿Ok? Está en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe y todo lo demás. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando una persona, una mujer, desobedece la palabra del Señor, es porque sus pensamientos, sus ideas, sus razonamientos, ella está convencida de que puede ser usada por el Señor para que ella pueda predicar, pero va en contra de la palabra del Señor, a lo que el Señor indica. Los mandamientos. Sabemos que hay infinidad de versículos y de capítulos donde el Señor insiste en guardar sus mandamientos, sus palabras, y que no quitemos nada, el que quitare o el que añadiere. Entonces nosotros no podemos tomar la palabra del Señor para que nosotros hagamos o digamos y pensemos lo que nosotros queremos, porque nosotros somos dirigidos por el Señor. Entonces, fíjate bien lo que dice aquí en el libro de Proverbios 30, versículo 6. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda persona que añade a las palabras del Señor, entonces, dice aquí el Señor, para que no te reprenda y no seas hallado mentiroso, no añadas a sus palabras. Entonces, ¿por qué no obedecemos las palabras del Señor? No las obedecemos porque
nos apoyamos en nuestros sentimientos, en nuestras ideas, como también en una ocasión subí un video que por cierto fue todo un éxito porque en menos de una hora ya tenía más de 3,000 visitas, y se llamó ¿Está el diablo en tu iglesia? Y yo hablé acerca de ciertas cosas que hemos visto en iglesias carismáticas, evangelistas y etcétera. No quiero hablar de denominaciones, pero lo sabemos que hay esa falsa doctrina y esas falsas enseñanzas. Y entonces sale un niño predicando acerca de esas cosas. Entonces, primeramente, un niño no puede enseñar la palabra del Señor, pero como es un niño, dicen, ay, qué lindo, qué bonito, ay, mira cómo predica. O sea, realmente el niño no tiene entendimiento, no sabe nada acerca de las cuestiones de la Biblia, ni el contexto, ni sabe trazar ni dividir bien la palabra del Señor. Entonces, porque al niño se le enseña de manera diferente. No, a un niño tú no le enseñas a la raíz cuadrada cuando acaba de nacer, sino le vas enseñando poco a poquito y le vas diciendo leche, juguete, papá, mamá. Lo primero que le enseñas es eso. Entonces, ¿cómo puedes poner a un niño a predicar y enseñar la palabra del Señor? Nos dejamos llevar por los sentimientos, los pensamientos, y porque decimos que Dios puede utilizar a cualquier persona. Sí, efectivamente, el Señor puede utilizar a cualquier persona, pero para eso nos dejó su palabra, para que hagamos conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad o a nuestro deseo o nuestro sentimiento o nuestro pensamiento o nuestro camino. Y cuando nosotros corrijamos ese punto, entonces dejaremos de añadir a las palabras del Señor cosas que nos van a hacer que el Señor nos reprenda y seamos hallados mentirosos. Dejemos de hacer esas cosas para no caer en esto. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y nosotros lo sabemos. ¿Con qué Dios os ha dicho? Con qué Dios os ha dicho, y eso es a partir de ahí. Entonces, recordemos al principio que el primer punto que yo mencioné acerca del Génesis, donde busqué palabras, ese nombre de palabras, cuántas veces aparece palabras en la Biblia. Y la primera mención tiene que ver precisamente con Babilonia, con la falsa doctrina, con la división. Y sabemos de qué estamos hablando. Santiago 2:8 dice lo siguiente: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Así que si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, no conforme a nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas, sino conforme a las Escrituras, comparando Escritura con Escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y no pongamos palabras en la palabra del Señor. Y precisamente, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, estas son las razones por las cuales no obedecemos las palabras de Dios. Muy bien, esperando que sea de edificación para ustedes y que Dios les bendiga, y nos vemos la próxima. Gracias, bye.